La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Crisis y oportunidad. Las crisis son en la vida una experiencia común, una enfermedad, una catástrofe, un accidente, una pérdida irreparable o un drama en la familia. Son disparadores de crisis que nos llevan a dos tipos de reacciones: encerrarnos en la adversidad o entender que la crisis es una gran oportunidad para encontrarnos con Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con esta nueva serie de programas especiales evangelísticos para tratar de llevar la buena noticia al corazón de todos nosotros. Y el tema, el título que hemos traído para hoy es Crisis y oportunidad. Todos en algún momento de la vida tenemos que pasar algún tipo de crisis. Y hablábamos de catástrofes, accidentes, pérdidas irreparables, dramas en la familia, enfermedades. Miren, cuando uno va a la palabra crisis, se conoce como crisis aquel período o situación en el cual la normalidad de nuestra vida pierde completamente su sustancia. Y aparecen cambios bruscos que afectan a la persona, que afectan a una familia o afectan a toda una nación. Hace más de casi 20 años, no 20, pero 18 años más o menos, tuvimos en nuestra ciudad una gran inundación, la más grande en 500 años, donde más de 130,000 personas nos quedamos sin casas. Era una crisis humanitaria tan grande en nuestra ciudad, a donde aprendimos que, a pesar de que muchos de nosotros llegamos a tener 2 metros de agua en nuestra casa y hemos perdido todo, se convertía en una gran oportunidad de cambio. En los lugares donde se establecían los centros de evacuados, allí íbamos con la película Jesús para compartirles el Evangelio. Las personas que habían perdido todo estaban plenamente dispuestos. Muchas veces los recibíamos en las iglesias, y las iglesias y los templos se convertían en refugios donde las personas, además de tener un lugar donde dormir, tenían la oportunidad en esa crisis de encontrarse con Jesús. Miren, recuerdo un matrimonio en una campaña cuya familia estaba a punto de destruirse. Una pareja que estaba a punto de divorciarse. Y cuando vinieron a la iglesia, luego de que yo prediqué, me dijeron: hemos probado con todo y nos damos la última chance, la última oportunidad. Si Dios no nos saca de esto, no nos saca nadie. Yo le dije: querido, a veces cuando tenemos una crisis, es la única manera que tiene Dios para acercarnos a Él. Así que este tema de crisis y oportunidad, quisiera llevarte a la luz de la palabra de Dios, a que puedas ver conmigo la historia de un hombre que en medio de la crisis encuentra la oportunidad para cambiar la vida. Yo no sé cuál es tu realidad en este momento, no sé cuán lejos o cerca de Dios estás, no sé cómo está tu familia, tu matrimonio, tu juventud, tu vida, pero algo tengo claro: cuando la crisis llega, se abre una gigantesca puerta para un encuentro con Jesús. Así que te pido que me acompañes en una lectura de la Biblia. Si tenés cerca tu Biblia, la Biblia que te dieron en la iglesia, o el Nuevo Testamento que recibiste, o la Biblia de tu parroquia, o toma en tu dispositivo móvil y vení a Juan capítulo 5. Dice la Biblia así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía
38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Con esas palabras, Jesús abrió una puerta en la crisis. De nuevo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren, este relato es todo un ejemplo de las oportunidades que podemos encontrar en medio de la crisis. Miren, aquí Jesús viene de Galilea hacia Jerusalén. Si nosotros llegáramos a Jerusalén en un viaje turístico, lo último que harías, y lo último que yo haría, es ir al estanque de Betesda. La palabra Betesda se traduce casa de gracia, casa de misericordia. Dice que cerca de la puerta de las ovejas estaba este lugar. En realidad, este lugar era un estanque en el área de lo que hoy ocupa la iglesia de Santa Ana en Jerusalén, en el norte de la antigua Jerusalén, donde había una especie de piscina, de estanque con agua, donde había una creencia que cada tanto un ángel venía, removía el agua, y toda esa multitud de gente enferma, maloliente, quejosa, que vivía en ese lugar, si alguien se metía primero en el agua era sanado y podía salir de ese lugar. Yo les hablaba que nadie iría al estanque de Betesda en un viaje turístico en la ciudad de Jerusalén. Ninguno de nosotros contrataría un guía turístico para llegar allí. Notablemente es exactamente donde Jesús fue. Y tiene todo un simbolismo para nuestra vida de cristianos. Podemos preguntarnos en este tiempo, ¿dónde debe estar la iglesia hoy? Y la respuesta es, ¿dónde estuvo Jesús? Y entonces preguntamos, ¿dónde estuvo Jesús? Y Jesús estuvo donde estaba el dolor, donde estaba la necesidad, donde le necesitaban, donde había una crisis. Quizá vos me estás escuchando, tú me escuchas con todas estas palabras y sentí que estás en el medio de una crisis como este enfermo que llevaba 38 años y que la enfermedad le había quitado la movilidad. Y parece que tu crisis nunca va a cambiar, y parece que tu familia nunca va a cambiar, y parece que tu matrimonio nunca va a cambiar, y que parece que tu realidad nunca va a cambiar. La crisis que vivimos nunca cambia hasta que le abrimos la puerta a Jesús. Y yo veo aquí en esta crisis 3 males y 3 bendiciones. 3 males y 3 puertas que se abren. Y quiero invitarte en este tiempo que mientras vamos andando juntos este relato bíblico de Jesús en el estanque de Betesda, puedas abrir tu corazón a la puerta de salvación para tu vida y para la de tu familia. Miren, en toda crisis hay un pozo, hay un pasado y hay pesimismo. De nuevo, en toda crisis hay un pozo, hay un pasado y hay pesimismo, pero hay puertas de bendición. En el pozo siempre hay una provisión de Dios. Para el pasado siempre está el perdón de Cristo y para el pesimismo siempre está la promesa de la vida eterna. Hay un pozo, hay un pasado y hay pesimismo, pero también hay puertas. Hay una provisión, hay perdón y hay una promesa. Vamos a esta primera parte de la crisis, los pozos de la crisis. Y quiero focalizarme en la primera palabra que Jesús le dice en este diálogo atrapante entre él y el paralítico. La primera palabra que Jesús le dice es, levántate. Miren, cuando alguien se tiene que levantar, obviamente está caído. Y muchas veces caído en un profundo pozo, postrado. Dice que había 5 pórticos en aquel lugar y había una multitud de enfermos con algunos techos que los cobijaban. Sin duda, esta era una sociedad en crisis. Había enfermos, marginados, malolientes, quejosos, deprimidos, rechazados, desesperanzados. Miren, hoy vivimos en una sociedad exactamente igual. Vivimos en medio de una juventud que ha perdido el sentido y la esperanza en la vida. Algunos de los jóvenes que
están en medio de la delincuencia, atrapados por las drogas, suelen hacer esta frase referencial. Ellos dicen, si mi vida está arruinada y si mi vida no vale nada, a quienes les robo también la vida de ellos no vale nada. Y se largan a hacer cosas terribles, perdiendo su vida y sumiendo en profundos pozos la vida de aquellos que atacan, los pozos de la vida. ¿Sabes que la Biblia habla de los pozos de la vida y que las crisis nos sumergen en profundos pozos? En el Salmo 40, David habla del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Claro, David siente que en medio de la angustia y la persecución, el único que lo puede sacar del pozo de la desesperación en la crisis es Dios. Asaf en el Salmo 70, sintiéndose en un profundo pozo, experimentó el poder de la mano derecha de Dios. Y dice, me tomaste de la mano derecha. Miren, Cristo siempre llega a los pozos de la vida. Como llegó al pozo de la vida de este hombre, llega al pozo de la desesperación, como por ejemplo llegó al pozo de la desesperación en la vida de Jairo. ¿Te acordás de Jairo? ¿No sabés quién es Jairo? Jairo era una persona reconocida entre los judíos y entre los religiosos de aquel tiempo, pero estaba en medio de una situación desesperante. Su hija se moría y la religión no le trajo la solución. Y la posición que tenía no le trajo la solución. Y los médicos no le traían la solución. Así que en la desesperación, en el pozo de la desesperación, Mateo capítulo 9, acude a Jesús y experimenta que Jesús lo saca a él, a su esposa y a su hija de la desesperación de la muerte. Allí fue Jesús y vuelve a la vida a la niña y lo saca del pozo de la desesperación. Claro, qué maravilla es experimentar la provisión de Dios cuando estoy en el pozo de la desesperación. A veces estamos en el pozo de la desesperanza. Bueno, este hombre estaba en el pozo de la desesperanza. Una mujer en Marcos capítulo 5 con un flujo de sangre que no cesaba nunca. Estaba en la desesperanza, dice la Biblia, que había gastado todo en los médicos y que no podía salir. Muchos de nosotros vivimos en pozos de desesperanza. Pensamos que nuestro hijo nunca va a volver. Pensamos que nuestro matrimonio nunca va a cambiar. Pensamos que nuestro carácter nunca se va a transformar. Y en medio de las desesperanzas nos sumergimos en un pozo profundo y solo podemos salir cuando recibimos la provisión de Dios. Pero está el pozo de la oscuridad también, de la oscuridad de las drogas, de la oscuridad del alcohol, de la oscuridad de las adicciones, de la ludopatía, de la violencia, el pozo de la oscuridad. Como en Mateo capítulo 8 estaba aquel hombre gadareno del otro lado del lago, poseído por un demonio. Y también recibió la provisión de Dios cuando Jesús le liberó. ¿Cuál era el mayor pozo que tenía este hombre? Era el pozo del pecado. ¿Sabés que versículos posteriores, en el versículo 14, Jesús lo encuentra en el templo y le dice, no peques más, no sea que te venga algo peor? Es probable que esta enfermedad sea el resultado de pecados que él había vivido. El pozo más hondo y oscuro no era que era paralítico. El pozo más hondo y oscuro era el pecado que tenía en su vida. Y esta es la realidad. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Son nuestras mentiras, nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestros robos, nuestra violencia. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Y estamos sumergidos en el peor de los pozos. Y lo peor es que cada vez es más oscuro porque queremos salir y no podemos. El verdadero problema era el pozo del pecado. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos aquí, pero ese levántate de Jesús significaba una provisión. Y aquí está lo maravilloso, que a pesar de que somos pecadores, Dios nos amó igual. A pesar que estamos sumergidos en la oscuridad del pozo de nuestros pecados y le hemos cerrado la puerta a Dios en nuestra vida, le hemos cerrado la puerta a Dios en nuestra familia, le hemos cerrado la puerta a Dios en nuestra nación, a pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros. Que aunque somos pecadores y estamos en un pozo de oscuridad, Cristo se mete adentro del pozo, nos toma de la mano y es la provisión para sacarnos. La crisis es un pozo, pero la esperanza viene con la provisión de Jesús. Un querido amigo de La Habana, de Cuba, en el peor momento de su vida, cuando estaba totalmente tomado por las drogas y con deseos de quitarse la vida, parado en la plaza del centro de La Habana,
totalmente golpeado por las drogas, se puso a decir: Dios, si tú existes, dame una señal. Y Dios le mandó un joven cristiano que lo tocó de la espalda, le entregó un folleto, le habló de Jesús. Y hoy aquel sintió que en la peor oscuridad del pozo, Cristo le mandó a alguien para que pueda cambiar la vida. ¿Te sientes así en este tiempo? ¿Sientes que la crisis te ha metido en un profundo pozo? Déjame decirte que hay una oportunidad con la provisión de Dios, que es Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, que ocupó tu lugar, que resucitó al tercer día y que hoy tiene poder para sacarte del pozo. Te tenés que tomar de la mano derecha de Dios. No sé cuál es tu situación, pero sé que como aquel paralítico, Jesús viene al estanque de Betesda de tu vida y extiende tu mano para sacarte del pozo. La segunda realidad de la crisis es que la crisis, además de un pozo, tiene un pasado. Y Dios, además de la provisión, nos trae el perdón. La primera palabra fue levántate saliendo del pozo. La segunda palabra fue toma tu lecho. ¿Saben que el paciente en quien fue llevada esta curación hacía 38 años que estaba enfermo? Evidentemente su enfermedad era muy grave. Había perdido el uso de sus miembros y al lado de él o al costado tenía una especie de colchoneta, de colchón, el lecho donde habitualmente dormía, que era el símbolo de toda su vida pasada. ¿Sabés que cuando vos entrabas en el estanque de Betesda, nadie alababa a Dios en este lugar? Había queja, olor, depresión, lamentos. ¿Es distinto hoy? En absoluto. Vivimos en una sociedad donde ha perdido la paz interna y familiar. Y lo dramático que es que todos tenemos un pasado simbolizado por este lecho en el cual estamos llenos de culpas por nuestro pasado. ¿Sabés que la sociedad judía en los tiempos de Jesús era un problema de profunda culpabilidad? Fíjate que el problema para los judíos religiosos no era el pecado de este hombre, era que había sido sanado un día sábado. Y esto demostraba lo inútil de la religión para quitar la culpa. Mi madre fue una mujer religiosa toda la vida. Fue quien primero vino a Cristo como Salvador en nuestra familia y nos llevó de niños. Debo a mi madre no solo la mente la vida, sino la puerta para encontrar la vida eterna. Pero ella buscaba y buscaba alguna manera de quitar la culpa de su pasado. Era una activista de la acción de María. Y un día, con un corazón cargado de culpa y vacío, llegó a una casa de familia donde en una reunión de mujeres encontró el agua viva. Se sentía como la mujer samaritana. Sintió que las palabras de Jesús en aquella mujer eran las palabras para ella. Cualquiera que bebiere del agua que tú tienes volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, de su interior será una fuente que salte para vida eterna. ¿Cómo luchamos con el pasado? ¿Cuán pesada es la culpa de nuestro pasado? ¿Sabes que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, lo que significó el pasado, pero lo que significó el perdón de Cristo a ese pasado? Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí habla del pasado. Versículo 13, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que mi pesado, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Muchos de nosotros arrastramos un pasado del cual quisiéramos olvidarnos. ¿Sabes? Solamente dejamos el pasado en la crisis cuando recibimos el perdón de Jesús. Este hombre lo recibió el perdón de Cristo y la sanidad de Cristo. Es que el perdón de Cristo es transformador. ¿Y cómo Jesús puede perdonar nuestro pasado? Cuando le abrimos el corazón, cuando confesamos nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar el pasado y limpiarnos de toda maldad. La maravilla del perdón de Cristo es que nos perdona para siempre.
es que nos perdona y no vuelve a hurgar en el pasado. Cuando Cristo te perdona, te tenés que perdonar vos también. Conozco infinidad de personas que viven atados a la culpa de su pasado. Cuando Jesús nos perdona, se termina la acusación del pasado. Por eso el perdón de Cristo no tiene nada que ver con el perdón humano. Cada vez que en la Biblia se encuentra tus pecados te son perdonados, Jesús hablaba de un perdón que solo Dios puede dar. No habla del perdón humano, habla de un perdón divino que cubre la culpa del pasado, que transforma la vida. Por eso el salmista dice en el 130, versículo 3, Señor, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Nadie. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¡Qué maravilla! Pero en ti hay perdón. Es el hallazgo más maravilloso. Es la provisión del cielo en medio de la crisis. Sentir que todos mis pecados son perdonados. Quiero decirte que no hay nada más terapéutico en la vida que el perdón de Jesús. Que no hay nada más vivificante que el perdón de Jesús. Poder decir, toda carga de mi alma ya se fue. Y la pregunta es, ¿cómo puedo recibir ese perdón en la crisis? Bueno, mirando la obra de la cruz, viniendo a la cruz de Cristo, donde Él cargó mis pecados y tus pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sabes? En la crisis, sí, en la crisis hay una oportunidad. Hay un pozo donde Dios trae una provisión. Levántate. Hay un pasado donde Dios trae un perdón. Toma tu lecho y anda. Y hay un pesimismo donde recibimos una promesa. Jesús le dijo, anda. Con una sola palabra le estaba diciendo al inválido que todo lo que necesitaba, Dios se lo iba a dar. Fíjate qué maravilloso. Al remedio de la impotencia, Dios trae la omnipotencia. De nuevo, al remedio de la impotencia de nuestra vida, Dios lo puso en contacto con la omnipotencia de Dios. Y en ese momento Jesús le ordena que se levante, que camine, y con esa promesa puede mirar hacia adelante. Sí, el pesimismo de la crisis nos abre oportunidad para una nueva vida, para una vida con esperanza. ¿Sabes? Todos vamos a morir. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después tenemos que dar cuenta delante de Dios. Lo maravilloso es saber que Jesús no quedó colgado en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y pudo decir en aquel lugar, en Juan capítulo 11, en Betania, en el funeral de su amigo Lázaro, esas palabras maravillosas de la promesa y de la esperanza frente al pesimismo de la crisis. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Job preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job capítulo 14. Pero en el capítulo 19, versículo 5, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y esta es la esperanza que recibís cuando Jesús entra en tu corazón. Esto cuando en medio de la crisis, del pesimismo, recibís las palabras como aquel hombre que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hay una esperanza para un cambio de vida aquí y para una esperanza después de la muerte, cuando el Señor nos venga a buscar. Recuerdo cuando llegamos en un viaje misionero a Bogotá y estuvimos recorriendo lo que era el Cartucho, aquel lugar donde había miles y miles de personas consumiendo droga, a pocas cuadras de la jefatura de policía, en una situación increíble. Nos llevó un chofer que era parte de ese lugar y que fue rescatado por el ministerio de un pastor que conoció a Cristo y ahora ayudaba a personas en esa situación. Y él nos contaba y nos decía, mientras mirábamos a esas personas tiradas en el piso como muertos, sucios, malolientes, parecían parte del estanque de Betesda, parecían muertos en aquella plaza, mientras trataban de ayudarle. Y él dice, yo era uno de ellos. Hasta que me sacaron de este lugar, fui a un centro de rehabilitación y hoy voy a colegios y vengo a este lugar para mostrar los milagros que Jesucristo hace en una vida. ¿Sabes? Al estanque de tu vida
a la crisis de tu vida, a la crisis de tu familia. Hoy Jesucristo llega directamente a buscarte, intencionalmente a buscarte, conociendo toda tu realidad para decirte: Gustavo, Miguel, Elisa, Claudia, te llama por tu nombre y te dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué no te tomas de la mano de Jesús? No vale la pena seguir viviendo una crisis sin Cristo, pero Él te puede sacar de tu postración si le abres tu corazón con una oración de fe, si entregas tu vida a Jesús, y vas a experimentar que la crisis es una oportunidad. Así que vamos a orar allí donde estás. Yo quiero invitarte a que puedas hacer una oración, a que puedas entregar tu vida a Cristo, a que puedas poner tu fe en el Salvador. ¿De qué te ha servido armar una vida sin Dios? Pero Él viene con amor a la crisis y abre una puerta de oportunidad para cambiar tu vida. Así que allí donde estás, en el silencio de tu corazón, eleva esta plegaria de fe que yo voy a hacer ahora, palabra por palabra. Y quiero invitarte a que Jesús entre en tu corazón y cambie tu vida. Decile así: Señor Jesús. Decile así: Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, necesito que me saques de la crisis. Por eso, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.